Cada altar es un punto de intercambio. Vas a poner algo y vas a recibir algo a cambio. Las personas bajo la influencia de Jezabel te acusarán de las cosas en las que ellas mismas están participando. Un altar no desaparece solo porque la persona que lo construyó muere. El altar solo desaparece cuando lo derribas. Jezabel es la reina de la mezcla, así que no aparece con el polo opuesto del fruto del espíritu. Ella aparece con 6 de ellos cuando deberían estar todos. Esta cosa empezará a llevarte a acusar a otras personas de cosas que a ti mismo te avergüenzan. Por ejemplo, sabes que estás participando en ese comportamiento, así que empiezas a señalar a otros por el mismo comportamiento con el que tú mismo estás luchando. Ese es un truco de Jezabel. Everyone wants to get to the high places, but if you want to go high, you first have to go deep. Bienvenido. Estamos listos. Estamos felices. Oh sí, Somos. listo para temblar. Ya. Dijo listo. ¿Qué pasa? Hablador. Hermano, esta es una semana loca, en el buen sentido. Estamos en el evento que se lleva a cabo esta semana. Tenemos varios podcasts y los estamos filmando. Tenemos un invitado muy interesante que viene mañana. Peso. Tengo 2 mañana. Podríamos tener 2 mañana. Eso sería interesante. Depende de tu horario. Sí, no, lo haremos posible. Van a ser un montón de shows divertidos creciendo, hermano. Hemos tenido a muchísima gente hablando maravillas de lo que estás diciendo. Hay una cantidad abrumadora de comentarios de personas diciendo, oye, le he estado preguntando a Dios sobre esto y luego tú hablas de eso. Así que mucha gente está viendo la unción manifestarse en lo que está pasando aquí. Así que he estado disfrutando el viaje. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has pensado? Ayer me decías que Depen es una de las cosas que más rápido ha crecido que hayas visto. ¿Cómo ha sido eso desde el otro lado, recibiéndolo? Si Dios quiere que siga creciendo, seguirá creciendo, y si no, se detendrá. Pero sí, es divertido. O sea, tenemos. No creo que nada. Realmente nada ha cambiado en cómo vivo mi vida. Sigue siendo así. Procesar las cosas. Dios me entiende, Dios me corrige todo el tiempo. Hoy, cuando entremos en el tema, te voy a contar sobre un momento de corrección que tuve con el Espíritu Santo, que siempre es muy divertido cuando recibes, y lo digo literalmente. Es una alegría ser corregido por el Espíritu Santo porque en la corrección piensas, wow, de verdad me ama. Te das cuenta de que realmente me ama porque si no fuera así, no diría nada, ¿verdad? Pero no, hermano, es solo que, creo, como le he estado diciendo a la gente, tengan cuidado de no ponerme en un pedestal ni a ninguno de los dos. No quiero ser un maestro de la Biblia. Solo estoy procesando en voz alta. Ese es el mejor enfoque que has dado. Creo que fue tu enfoque. Procesas externamente, el mundo lo vea. Sí, básicamente, pero ha estado genial. Ha sido genial ver algunas de las historias. Trato de mantenerme alejado de los comentarios, Lo sé. tanto como puedo. Eso no ha ido muy bien últimamente. La verdad, la gente se pone tan opinativa. Pero ambos lados de los comentarios pueden ser duros. ¿Verdad? Sí. De hecho, tomé una captura de pantalla solo para ti. Creo que hubo casi 6 comentarios en 3 horas sobre el gran carrito de alcohol detrás de ti. Así que siento que he estado recibiendo una especie de humor gratuito sobre. Sí. Son literalmente como, ¿es tan difícil? ¿Quedó ese licor fuerte detrás de ti? Oh, es muy difícil. Espíritu. Es Gracioso porque ellos. No sé si has reemplazado una botella en 2 años y medio. realmente no bebo. Lo sé. Deita ni más. No, pero sí bebo tequila. Me encanta el tequila. Tengo una botella de tequila por allá, pero solía coleccionar whisky muy antiguo. Es como, porque puedes, bro. Probablemente podría empezar a vender esto y ganar miles de dólares con algunos. Porque, o sea, iba a París, coleccionaba whisky japonés en París, lo traía, De vuelta. pero luego nunca lo bebo. Simplemente lo tengo porque es caro. Y la gente viene y son tipos que beben bourbon y dicen, Dios mío, ¿dónde conseguiste esto? Porque tengo una especie de bourbon de edición coleccionista asignado. Wow. Yo digo, amigo, creo que sabe bien,
pero no lo he probado. Es bastante hilarante. Solía ser un tipo de bourbon, así que la gente está enojada por él. ¿Alcohol? Sí, porque ellos. Creo que la principal, hubo como 4 o 5 comentarios que decían, bueno, ¿y qué pasa con las personas con adicción al alcohol? ¿Y si están luchando con eso? Entonces, Hermano, la gente que lucha con la lujuria, lo sé, hermano. todos los miércoles. ¿Por qué uso 2 calzoncillos aquí? ¿Quieres que me cubra la cara con un velo? ¿Quieres que le gane a Moisés ahora mismo? No está sucediendo. Oh Jesús, lo tengo que averiguar. ¿Cómo apagar esto? Muy bien, gente. Hice clic en este video porque ellos querían algo. ¿Dónde? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vamos? Allá, hablemos del gozo del Señor. Por favor, y en la alegría. El gozo del Señor. Acabo de darme cuenta, lo descubrí, Lo descubrí. Descubrí. como que descubrí el gozo del Señor. He contado esta historia en el programa, ¿verdad? Otra vez dices, ya conté esta historia. ¿Cuál? Sobre cómo descubrí el gozo del Señor. No lo sé. Empieza y te digo. Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar, solo para que la gente sepa, es que vamos a empezar a hablar sobre altares. Se suponía que iba a enseñar sobre altares en un evento dentro de 2 días. El lunes me senté y empecé a prepararme, como a juntar todo. Y el Espíritu Santo fue como, no vas a hablar de altares el viernes. Y yo dije, ¿qué? Tú me dijiste que hiciera esto hace 2 meses. He estado mandando mensajes a la gente pidiéndoles que, no sé, oren para que reciba alguna revelación porque tengo que hablar de esto. Es como que tú me dijiste que se suponía que debía hacerlo. Ahora me estás diciendo que no lo haga. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Como que me puse un poco a la defensiva sobre. Eso. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, yo me he frustrado mucho antes. Es como, Espíritu Santo, ¿acaso no sabes contar? O sea, tú me dijiste esto. Así que esa fue como mi reacción inicial. El Espíritu Santo me dice, no te lo tomaste lo suficientemente en serio y por eso no tienes suficiente revelación como para hablar de esto frente a dueños de negocios. Y yo pensé, ok, tiene razón. Porque hablar de estas cosas frente a una sala llena de dueños de negocios, donde tienes gente realmente adinerada, con antecedentes religiosos muy complicados, ya sabes, has estado en estos eventos, es como, Sí, es muy sofisticado. tenemos como 19 ateos, un par de hindúes, algunos budistas y un montón de musulmanes, y a todos les encanta, todos están metidos en esto. Pero hablar de este tema con ese público requiere un nivel máximo de matiz. O sea, tienes que ser muy hábil y estar muy metido. Así que el Espíritu Santo es como, no, todavía no estás listo, pero puedes hablar de eso el miércoles. Así que literalmente me imaginé al Espíritu Santo acariciándome la cabeza y diciéndome, aquí tienes unas rueditas de entrenamiento. Sal y averigua cómo andar en bicicleta. Y yo estaba como, Eso se sintió genial. ok, gracias, la próxima vez lo haré mejor. Bien, así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar a hablar sobre el altar. Probablemente esto va a ser como una serie de 7 partes, así que la gente va a tener que abrocharse el cinturón. Porque cada altar tiene un espíritu supervisor y gobernante sobre. No existe tal cosa como un altar al azar. Siempre hay un espíritu que le da poder al altar. Así que tenemos que tratar con esos espíritus de manera diferente porque cada uno es distinto. Así que, Señor, hoy vamos a hablar sobre el altar. Vamos a hablar sobre el altar específicamente de un espíritu específico con el que he tenido que luchar. Pero el gozo del Señor es una clave fundamental cuando estás en batalla. Es fundamental porque el gozo del Señor te hace imposible de matar. Como cuando tienes la armadura, como cuando te pones toda la armadura de Dios, bla, bla, bla. Pero la armadura solo es protectora. Es como ponerte algo para que la flecha no te alcance, pero el gozo del Señor. Podrías tener una flecha clavada en el corazón. Simplemente no vas a morir.
El gozo del Señor recarga toda tu identidad y te hace imposible de matar. Así fue como descubrí esto. Estaba en este viaje, ya sabes, pasamos por una carrera de 7 semanas y yo estaba un poco nervioso por eso porque realmente mi ritmo de vida favorito es como despertarme, no hacer nada, andar por ahí, ir al gimnasio, mucho. Me encanta pasar tiempo a solas. Me recargo estando solo. Así que pensé, bueno, no voy a tener nada de tiempo a solas durante 7 semanas. Así que, como a las 3 semanas de este viaje, me subo a un avión y empiezo a hablar con alguien que está a mi lado. Y luego, ya sabes, como introvertido, tú también eres un poco introvertido. Introvertidos, dominamos el mundo. No dejes que los extrovertidos te envenenen la mente, ¿vale? Somos nosotros los que manejamos el mundo. Pero como introvertido, entras en una conversación y luego piensas, ¿cómo salgo de esta conversación? Y después te preguntas, ¿por qué siquiera empecé esta conversación? Así que empiezo a hablar con esta persona y, como a los 45 segundos, en mi cabeza estoy como, ¿por qué le hablé? Como que necesito que se calle ya, porque necesito ¿Cómo? desconectarme. Así que mi mente, Me sentí tan mal. el ritmo mental es como que pasó de todas formas algo de esa conversación. Me adueñé. Y aterrizamos y voy a recoger algo. Como, esto es un par de horas después, voy a recoger algo. Y estoy en la tienda y pienso, o estoy en el Uber, estoy hablando con el Uber. Y de nuevo, pienso, ¿por qué estoy hablando con esta persona? No quiero hablar, no quiero hablar. Debería estar cansado, debería estarlo. Y pienso, ok, esto es raro. Quizá mi café estaba, tomé mucho café. O quizá es como, no sé, tal vez es el seno lo que sea. Así que pienso, corta esa conversación. Entro a la tienda y esta persona dice, hola, bienvenido. Y ella está tan feliz. Y me acerco y le digo, ¿cómo te llamas? Y ella dice, soy Diamonds, cariño. Y yo le digo, eres tan hermosa. Tu sonrisa me hace tan feliz. Y en mi cabeza pienso, ¿qué me ha pasado? Nunca en mi vida he entrado a una tienda y simplemente he empezado a preguntar los nombres de las personas. Eso no es algo que haga una persona introvertida. Y entonces como que caigo en cuenta y pienso, wow, esto se siente muy espiritual. Debería estar realmente cansado. Debería querer regresar a mi hotel y dormir. Así que digo, Espíritu Santo, ¿qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? El Espíritu Santo dice, hey, este es el gozo del Señor. De nada. Yo estaba como, oh, no, no. ¿Qué? ¿Qué hago con esto? Y entonces me doy cuenta de que he estado viajando durante 3 semanas. Todavía me quedan 4 semanas más. No estoy cansado, no estoy abrumado, ni siquiera estoy fatigado. Y yo pensaba, he vivido toda mi vida sin la alegría del Señor. Wow. Nunca lo había sentido antes. Se siente como una droga. Literalmente se siente como una droga. A mí me gusta y la gente se va a enojar por eso. ¿Cómo te atreves a llamar droga a algo sagrado? No, literalmente se siente como un suplemento que entra en tu cuerpo y te hace sentir cansado. Así que volví a casa y pensé, Lindsay, Dios mío, descubrí el gozo del Señor. Ella dice, ¿qué? ¿Qué descubriste? Y yo le dije, te hace no sentirte cansado, te hace no enfermarte, te hace feliz. Y ella dice, ¿acaso no has leído tu Biblia? El gozo del Señor es tu fuerza, ¿no sabías eso? Y yo le dije, no, no lo sabía. Es como, solo tienes que pedirlo. Ella dice, sí, así es como funcionan los regalos. Así que mi esposa dice, bueno, tenemos a un niño de 2 años que está aprendiendo a leer la Biblia. Pero luego ella se enferma como 3 días después. Y yo le dije, ¿pediste el gozo del Señor? Ella dice, ya basta, para. Como que le estoy pidiendo a Dios que me sane. Y yo le dije, no, pide el gozo del Señor. Ella pidió la alegría del Señor. Ella estará mejor en 30 minutos. Yo digo que literalmente cura tu cuerpo.
Así que he descubierto que el gozo del Señor es en realidad superior a casi cualquier otra cosa que pudiéramos pedir. Circunstancialmente. Wow. Si estás enfermo y quieres sanar, necesitas alegría del Señor. Y cuando recibes más gozo del Señor, no solo sanará tu cuerpo poco a poco, sino que ya ni siquiera te importa si te sanas o no. Empiezas a desconectarte de los resultados porque tienes algo superior a eso que los teólogos de la nueva era han llamado reducir la importancia de algo. Hablamos de eso la semana pasada. Cuando algo ya no te importa, cuando la circunstancia ya no importa, amigo. El gozo del Señor es literalmente la manera pura de hacer que eso suceda a través de tu jerarquía y tu corazón cambia. ¡Wow! ¿Dónde está? ¿De dónde proviene la alegría? ¿Cómo se obtiene lo sagrado? Espíritu, Sí, lo conseguiste, solo tienes que pedirlo. bien. Y los intelectos que escuchen esto dirán, no, hombre, de ninguna manera, no puede ser tan simple. Es simple. Esto cambió toda mi vida, rodeado de gente. Mañana en el mixer. Es como, sí, ¿a qué estoy acostumbrado en eventos mixers? Normalmente hablo y luego me escondo. Sí, normalmente encuentras a un par de personas, hablas con ellas y luego es como que... Entonces te sales de la conversación. Es el momento en que estás aburrido y buscas a alguien más con quien hablar y tan pronto como puedes, te vas. Normalmente te irías. Ya no, hermano, cambió. Eso probablemente ha sido diferente durante el último año. Dudar. ¿Cómo tener el gozo del Señor? En realidad, hace casi exactamente un año. ¿Te acuerdas de eso? No. Creo que el evento que hiciste el año pasado, en esta época en octubre del año pasado en Florida, fue, creo, una de las primeras veces que te vi bajar el ritmo y empezar a reducir el ritmo y estar un poco más presente donde quiera que estuvieras porque, amigo, era tan normal para nosotros. Incluso el año pasado, en enero, fuimos a un evento y llegamos unos 20 minutos después de la hora prevista para empezar a hablar. Llegamos 3 horas después de que hablaste, estábamos nuevamente en un avión, nuevamente en un jet de regreso aquí. Sí. Entonces, La forma favorita de Jesús de fortalecer a las personas es la alegría de la. caballero, ¿Quién es frío? ¿Hace frío aquí? llevé pantalones cortos hoy aunque hacía 30 grados. Sabía que aquí haría calor. Sumergirte. Listo, bien. Altera. Comencé a investigar sobre altares probablemente hace 4 o 5 meses porque. Bueno, en realidad fue menos que eso. Fue hace como 3 meses porque me empujaron en esa dirección para un evento. Entonces, cuando pensamos en la guerra espiritual y cuando pensamos en hacer batalla en el espíritu, ¿en qué pensamos normalmente? Armas, el diablo. Sí, Demonios. La mayor parte de la guerra espiritual que rodea y ataca a una persona de Dios. El diablo ni siquiera está ahí. ¿Hay un altar? Entonces tú. El problema con los altares es que, al igual que las maldiciones, muchas veces son alimentadas por los altares. Así que si vas, por ejemplo, a la cultura africana o a culturas que están más cerca, los altares en África son una locura porque han sido alimentados por generaciones y generaciones de acuerdos, sacrificios y alianzas. Así que, mientras más tiempo permanece un altar y es atendido, más arraigado se vuelve ese altar. interesante cuando hablas de altar. Las maldiciones generacionales provienen de los altares y no sobreviven según la línea de tiempo de la persona que hizo el acuerdo. Sobreviven por la presencia del altar. Y un altar no desaparece solo porque la persona que lo construyó muera. El altar solo desaparece cuando lo derribas, cuando lo echas abajo. Así que, cuando te enfrentas a una guerra espiritual,
en realidad lo que estás enfrentando es un altar que está alimentando actividades ilegales a través de un vehículo legal. Hicimos el episodio sobre revertir la autoridad de Lucifer, ¿cierto? El lugar que tienen los humanos. Entonces, por ejemplo, cuando piensas en un ser humano o tomas el ejemplo de un pasaporte, ¿quién es un pasaporte? Cuando un estadounidense va a Europa, tiene que mostrar un pasaporte como un título, como quién es. Es legítimo. Puedes hacerle un KYC, es decir, puedes validar el derecho legal de la persona a estar en el país para continentes, globos, planetas. El derecho legal no es un pasaporte. Es el ADN y la composición de la humano. Ser. Entonces, en Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y luego le daremos dominio, la humanidad es una forma de pasaporte a esta existencia, a este planeta. ¿Y cómo definirías lo que es un altar? Cuando pienso en un altar, pienso en el lugar donde alguien muere, donde se realiza un sacrificio. ¿Qué variación de la palabra altar estás utilizando? ¿Qué significa? ¿Cómo lo describirías? Espiritualmente o físicamente, Ambos. espiritualmente, es es una embajada. Así que es como si tuviéramos una embajada de Estados Unidos en la India. El continente consular. El país le pertenece a la India, pero este pequeño pedazo de tierra es territorio estadounidense. Es una embajada incrustada en medio de un país. Es un punto de acceso legal a un territorio ocupado. No tienes realmente derecho al territorio, pero tienes un punto de acceso legal a él. Esto tiene sentido. Si tienes un portaaviones y estás operando en aguas internacionales neutrales, ¿qué sucede si ese avión viene e intenta aterrizar en el vasto océano? Simplemente se hunde. Va a hundirse. ¿Qué pasa si aterrizan en el portaaviones? Están bien. El portaaviones es el altar. Los espíritus no pueden entrar y acceder a territorio neutral. No tienen derecho legal a aterrizar allí, tienen que entrar a través de un altar. Así que es de algún modo, espiritualmente, es un portal donde sería ilegal que algo interfiriera en la vida de un creyente lleno del Espíritu y nacido de nuevo. Pero pueden atravesar un altar y tener derecho legal a acceder a la vida de esa persona. Wow. Ese altar podría existir incluso antes de que nacieras, pero como no estabas al tanto de él y no lo has revocado, les estás dando el derecho de entrar y hacer lo que ellos quieran. Así tiene que ser, está predeterminado. Es como predeterminado, que no es. Predeterminado. No, Antes, quiero decir, tiene que serlo. Debe estar predeterminado antes de poder usarlo. predeterminado no señala la doctrina del calvinismo. No. ¿Qué quieres decir? ¿Puede ser preexistente? Sí, pero predeterminado. Isbil. Preexistente. Sí. ¿Podría ser preexistente? Sí, sí. Verjapur. Wow. Entonces, cuando tenemos un tema que se repite una y otra y otra y otra vez, es lo mismo. Es lo mismo siempre. Y nosotros pensamos, no lo entiendo. He orado por esto. He reprendido al enemigo, he resistido al enemigo, y esto sigue sucediendo. Bueno, es porque tienes un portaaviones estacionado en tu vida y sigues diciéndole a Dios, oye, revoca este permiso. Pero Dios respeta las reglas que Él mismo estableció. Hay un altar en tu vida y no lo has derribado. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de estas cosas? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo averiguamos dónde está? ¿Cómo los destruimos? ¿Por qué? Aquí está mi pregunta. ¿Por qué escucho esto recién de ti? ¿Otras personas son? Hablando de ello, quiero decir, la gente habla de ello, pero quiero decir, podrías hacer la misma pregunta. ¿Por qué nadie habla de la nueva era y de Jesús?
Sí, ¿qué? Porque no se habla de esto. ¿Ves? Eso no es como parte de por qué existe el programa, porque como que lo he hecho. Hablaré de cosas, pero esta es la primera vez que ponemos estas conversaciones en cámara. Sí, Es como si tú y yo hubiéramos tenido conversaciones locas durante años. pero has estado hablando conmigo sobre altares durante meses, y yo he estado como, no sé de qué se trata este tipo. Él está en el medio de todo. ¿Cómo? Así que compruébalo. Mira esto. Loco. Mira, Dios usaba altares en el pasado para comunicarse con la gente. Pero el pueblo de Dios, una vez que lograban algo, normalmente construían un altar para que Dios pudiera comunicarse con las futuras generaciones de la misma manera que se comunicó con ellos. Como cuando cruzaron el Mar Rojo, construyeron un altar, el Jordán, como un lugar de recuerdo. Abraham tenía un altar. Y si miras a Jacob, Jacob estaba huyendo de su hermano y no podía. Jacob estaba tan lejos de Dios como puedas imaginar. O sea, robó, manipuló, mintió. Y luego regresa a un terreno que tiene su abuelo, donde había un altar, y se queda dormido. Y entonces aparece la escalera del cielo y Dios comienza a comunicarse con él. Wow. Así que puedes toparte con altares que están presentes. Hay altares malvados y hay altares divinos. Así que lo que quieres es que tu vida esté impulsada y rodeada por altares divinos. Eso no significa que tengas que salir y empezar a poner piedras y cosas así. No, porque en lo físico, un altar literalmente puede ser un acuerdo que tienes. Entonces, cuando hablamos mucho sobre acuerdos y palabras, como que las palabras pueden ponerte en acuerdo con el espíritu, y entonces has creado un altar que luego tiene que ser derribado. Así que en este episodio vamos a hablar un poco sobre cómo derribar ese altar y cómo deshacerlo. Entiendo. Por eso me gusta el llamado al altar. Básicamente, cuando pensamos en llamados al altar, pensamos en, oh, vamos al frente del salón. Pero el significado espiritual de eso es, oye, estamos quitando todo y poniéndolo aquí para dejarlo ahí. Sí, porque cada altar es un punto de intercambio, siempre. Así que cada altar es un punto de intercambio. Vas a poner algo y vas a recibir algo a cambio. Cuando tienes un altar que es, digamos que tienes esto, como diferentes deidades, diferentes Elohim y diferentes dioses en el Antiguo Testamento, ellos tenían diferentes cosas, así eran. Y no he estudiado lo suficiente como para hablar de todos ellos. Por eso vamos a hacer una serie, porque necesito orar más sobre esto y, como, concentrarme un poco más. Pero tú les dabas algo y ellos te daban algo a cambio. Y el lugar que se lo diste fue un altar. La palabra hebrea para altar significa mesa. Entonces les dabas algo y luego te alimentabas de lo que recibías a cambio. Es donde viniste a comer. Wow. Y muchos de ellos. Me gusta mucho. Así que vamos a Molikestak Moy. Moch es un dios muy famoso desde la antigüedad. ¿Y qué le darías a Mod para recibir algo a cambio? Era como el que exigía el sacrificio de niños. ¿Sacrificio de niños? Sí. Lo que les darías en este caso es un sacrificio de niños. Y tú darías algo a cambio, Istar o Astart. ¿Qué darías? Astaroth era la diosa de la guerra y la sexualidad. Les darías la forma en que adoraban a través de la promiscuidad sexual. Y lo que obtendrías a cambio es fertilidad. Baal. Baal era el dios de los vientos, pero en realidad era el dios del aumento y de la prosperidad malsana, del exceso extremo. Ya sabes, la principal forma de adoración a Baal en el tiempo de Jesús era la homosexualidad. Tú le dabas algo y él te devolvía algo a cambio. Así que un altar es un lugar de intercambio. Entonces, cuando entras en el tema de la salvación, porque todos estos altares están impulsados por el sacrificio. Sea lo que sea que estés dando, tiene que sacrificar.
Tiene que costarte algo. Estás entregando algo a eso. Así que Caín y Abel llevaban sus cosas al altar, y la de Abel era sumamente costosa. La de Caín no era la correcta. Y Dios dijo, esto no es un sacrificio. Por eso David decía, no voy a construirle nada a Dios que no me cueste nada, David. Y para que conste, David tiene este tema en su territorio y está tratando de encontrar un terreno para construirle algo a Dios. Y la persona le dice, eres el rey de Israel, te lo doy gratis. Y David responde, absolutamente no, no le voy a dar algo a Dios. Debe haber un lugar de intercambio. Sacrifica algo para recibir algo a cambio. ¿Por qué Dios nos daría algo si no estamos dispuestos a darle nada? Exacto. Así que cuando miras los altares, funcionan por el sacrificio y se potencian según el nivel del sacrificio. Incluso la brujería y el ocultismo tienes que darles algo. Así que sacrifican un animal o incluso su propia sangre. Déjame llegar aquí, déjame llegar aquí. Cuando miras la salvación es un altar. Está impulsada por un altar. Por eso la salvación es tan poderosa. Si tienes a dos personas del ocultismo, que son brujos o lo que sea, y ambos están peleando, en realidad no están peleando ellos. Son sus altares los que están peleando, sus altares están en batalla. El altar se potencia según el sacrificio. Así que uno lanza una maldición. Nos estamos poniendo muy raros aquí por un momento. Uno lanza una maldición y sacrifica un cordero para hacerlo. Otro lanza una maldición y sacrifica a una persona. Temporalmente, estos altares se desequilibran porque el costo del sacrificio está desequilibrado. Por lo tanto, hay más poder aquí que aquí. ¿Eso tiene sentido? Sí. Para que Dios pusiera todo esto en equilibrio, Dios dijo, ¿cuál es la única cosa que ninguno de estos jugadores puede superar en sacrificio? Dios. Por lo tanto, sacrificaré la sangre de Dios para dar poder a este altar de salvación. Y por eso nada puede separarnos del amor de Dios. Ningún pecado, nada. Porque, en la ciencia de esto, es porque no existe nada en el cosmos que pueda ser más costoso que el Hijo de Dios. Así que Dios va directo a la cima. Él va, aquí está el altar de la salvación, que arrancó el poder de todos estos otros dioses porque nunca podrán dominar el sacrificio que alimenta el altar de la salvación. Así que cuando ese es el altar de la salvación, cuando llegas al altar de la salvación, estás intercambiando y sacrificando tu manera de vivir, tu pecado, tu iniquidad, lo que sea. Y a cambio, estás recibiendo la justicia de Cristo. Todo es a cambio. ¡Wow! ¿Cómo era la gente en aquella época? Porque creo que la pregunta es, ¿cómo era la gente en aquel entonces, como en el Antiguo Testamento, y ofrecían sacrificios a los dioses? ¿Cómo se comunicaban? ¿Cómo les comunicaron los dioses lo que querían de ellos para darles lo que querían? Generalmente, así que en todos los altares hay tres ingredientes. Tienen rasgos, tienen diferentes rasgos, pero hay tres ingredientes necesarios para que un altar funcione. Esto es diferente. La razón por la que hago una distinción entre ingredientes y rasgos es, vamos a desglosarlo así. Por ejemplo, la sal es necesaria para ciertas recetas, pero ser salado es un rasgo que se le atribuye a la sal, ¿correcto? Así que son diferentes. Un rasgo es el derivado de algo. El ingrediente es lo real que debe estar para que funcione. Sí. Así que un altar tiene que tener un lugar de intercambio. Ese lugar de intercambio denota sacrificio. Tiene que haber un espíritu supervisor o gobernante y tiene que haber un socio humano.
Así que si piensas en el tabernáculo, siempre había un sacerdote. Ese sacerdote era el socio humano que atendía el altar. Tenían que mantener, como lo llamaban, la vela de Dios. Tenían que mantener la vela encendida. La vela no puede estar apagada. Por eso Samuel estaba en entrenamiento para ser sacerdote y cuidar del altar. El arca del Señor, el arca del pacto, el tabernáculo tenía que tener sacerdotes en... Era lo mismo en otros casos. Había sacerdotes de Baal, sacerdotes de Moloc, sacerdotes de Astarte, sacerdotes de Istar, sacerdotes de Dagón. Estos son todos derivados de los Nefilim. ¿Y qué pasó en Génesis? Sí, la mayoría de ellos son Elohim. Mike Eleiser, al consejo de los dioses. Estos concilios se volvieron contra Dios y pusieron en marcha los dioses de las naciones. La gente tiene preguntas sobre esto, Seguro. porque creen que Elohim significa Yahvé. sí, o Adonai. Ellos piensan que Elohim significa la cima, pero Elohim es un término, es un título. Bien, no es un nombre, es un título. Así que había muchos Elohim, se dividieron, se fracturaron, comenzaron a hacer tratos entre ellos. Y luego justo aquí. Así puedo irme y sigue funcionando. Voy a poner esto justo aquí. Y están construyendo tierras y anexando territorios y tallando pedazos para sí mismos. Y la historia de los israelitas es básicamente la historia de un pueblo siendo salvado por un Elohim superior y luego, años después, adorando a Moloch. Querían algo. Y por eso ves a Dios, como varias veces, diciendo, voy a matar a todos, como, simplemente voy a empezar todo de nuevo. Y luego tienes a un sacerdote o a un socio humano abogando para que Dios no haga eso y, básicamente, se mantenga alejado de ese camino y trate de volver a poner a la gente en el orden correcto. Así que los espíritus hablaban al pueblo a través del sacerdote o del supervisor. El espíritu supervisor hablaba al pueblo a través del asistente, el socio humano. Porque ten en cuenta que ningún altar puede ser levantado sin la colaboración de un hombre o una mujer. El mundo espiritual no funciona de manera ilegal. O sea, tienen que tener los permisos para poder hacerlo. Así que tienen que encontrar a alguien que se asocie con ese espíritu para luego construir una pieza en el tablero que ellos puedan usar. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Estás bien? Eso es una locura. Es tan interesante. ¿Cómo llegas siquiera a esto? Bueno, si quieres seguir, o sea, tengo preguntas para rato. ¿Cómo llegaste a esta pista originalmente? ¿De altares o de espíritus? Alas. Bueno, creo que Dios me dijo que comenzara a investigarlo para poder hablar de ello. Eso fue lo primero, pero luego no pude encontrar nada. Así que tuve que empezar a buscar personas que hablaran de ello. Hay un tipo llamado M. Francis Miles. Francisco Miles. Él es un predicador y habla de eso así. Pero la mayoría de los predicadores estadounidenses no hablan de eso. Tienes que irte, por ejemplo, a las civilizaciones africanas, ellos viven en esto. Ellos viven en un mundo donde hay tantos altares y tantos puntos de acceso que han tenido que educarse sobre el tema. También puedes regresar a textos muy antiguos y empezar a verificar datos y unir cosas. Por ejemplo, tienes este algoritmo que quieres estudiar, como, ¿dónde usó Dios altares en la Biblia? Y entonces, por ejemplo, cuando dije que dos espíritus no están peleando,
son los altares los que están peleando. ¿Recuerdas cuando los? Se me olvida quién era ese pueblo. No eran los babilonios los que hicieron eso a Israel. David siempre estaba peleando con ese pueblo. Filisteos. Los filisteos, sí. Dagón era como uno de los principales dioses de los filisteos. Arca del pacto. Así que pusieron el arca del pacto junto a Dagón. Vamos a buscar esto. Está en 1 Samuel 5:1. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde el campo de batalla a la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de Dagón y la colocaron junto al ídolo de Dagón. Esto es un altar. Pero cuando los habitantes de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron de nuevo en su lugar. Pero a la mañana siguiente sucedió lo mismo. Dagón había caído de bruces otra vez delante del arca del Señor. Por cierto, Dagón, para que conste, dicen que Dagón era el padre de Baal, pero no era tan poderoso como Baal. Bao es macro. Dagón estaba muy centralizado. Dagón era el pez. Dagón. Cuando estudio algo de esto, creo que Dagón fue en realidad el responsable de crear la autosuficiencia en la gente. Dagón fue el padre de Baal. El trabajo de Dagón era corromper las relaciones de la gente con el padre. Oh, vaya. Entonces, mira el poder, él llevó a la gente a sacrificar y hacerlo por sí mismos, como la autosuficiencia. Dagón había caído ante el arca del Señor. Esta vez su cabeza y manos se rompieron, esparcidas por la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ahí está, tenían un socio humano que se comunicaba con Dagón para transmitirle mensajes a la gente. O cualquiera que entre al templo de Dagón pisará su umbral entonces. Así que Dios está enojado en este punto. Dios simplemente está como, ¿me vas a poner al lado de algo que yo creé? ¿Quién luego intentó alejar a la gente de mí? Como que le cortamos las manos al ídolo. Pero Dios, ahora la gente. La mano de Dios golpeó gente Asdod y pueblos cercanos con plaga tumores. Cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, gritaron, no podemos mantener el arca de Dios de Israel aquí por más tiempo. Me encantan los humanos. No es como que digan, wow, tal vez Dagón sea inferior. ¿Qué pasa con esta arca de Dios? ¿Qué es Dios? Quizá intentamos cambiar, pero no tenían derecho legal ni acceso. No había altar de salvación en ese momento, así que no podían intercambiar un Dios por otro. La única manera en que puedes intercambiar la adoración de Buda. Porque la adoración a Yahvé es, si hay un altar de salvación, ese los intercambiará. Por eso Jesús es tan importante. Ellos no tenían un altar de salvación, no tenían opción. Así que dijeron, tenemos que deshacernos del arca de Dios. No podemos mantenerla aquí por más tiempo. Todos seremos destruidos junto con Dagón. Así que dijeron, tenemos que proteger a Dagón. Así que reunieron a los gobernantes de las ciudades filisteas y preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y lo devolvieron. Devolvieron el altar de Dios a los israelitas. Entonces, ¿qué tienes? Solo tienes dos altares enfrentándose, y el arca de la alianza va a destruir a este otro Dios hasta dejarlo en nada. Y entonces los sacerdotes de Dagón decían, tenemos que proteger a Dagón, quiten esto de aquí. Son altares los que luchan. Tiene sentido, sí. Dijiste preguntas. Amigo, lo lograste. Sé que intentabas entrar, no quiero detenerte. Bueno, sigamos entonces, a menos que tengas preguntas y puedas hacerlas. Sigue adelante. Entonces, cada una de estas alarmas tiene 3 ingredientes. Hay un lugar de intercambio. Hay un espíritu que está usando el lugar de intercambio para comunicarse con la persona. Ese es la persona.
¿Cuándo hablas de qué es un cristiano? Ser cristiano significa creer en Jesús. Ahora, los demonios creen en Jesús. Intenta de nuevo. ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Jesús. Bien, nos estamos acercando. ¿Qué? Un cristiano en realidad es un sacerdote. Es el tercer ingrediente. Un verdadero cristiano es un sacerdote que asiste al altar de la salvación y comunica a los demás lo que Dios está hablando. Eso no es solo un profeta. Cada sacerdote, Vaya. todo cristiano. ¿Cuál es nuestro trabajo? Asistimos al altar de la salvación y comunicamos a los demás lo que Dios está hablando. Eso es enorme. Somos sacerdotes. Por eso, incluso cuando lees la literatura de David, todos somos sacerdotes de nuestro hogar. O sea, todos somos sacerdotes. Solo estamos diciendo lo que Dios está diciendo. Sí, eres un asistente del altar de la salvación y tus oídos están abiertos, y cuando Dios habla, tú hablas. Dudar. Y si Dios no habla, tú no hablas. Llegamos al altar que los hebreos definieron como una mesa. Comemos y compartimos. Comemos y compartimos. Eso es lo que hacemos. Así que guerra espiritual. Si desea volver todo al código raíz del caso base. Si quieres definir la guerra espiritual de esta manera, podrías definirla primero como entrar en tu identidad como sacerdote, algo que la mayoría de los cristianos no hacen. No, porque en primer lugar no creen que pueden escuchar a Dios. Sí. Y en segundo lugar, si quieres reducirlo todo, se trata de alimentar el altar de Dios y dejar sin alimento los altares malignos en tu vida, porque hay sustento. Siempre hay un intercambio que proviene de los altares malignos en tu vida. Por eso funciona, por eso el New Age funciona, por eso el budismo funciona, por eso la gente que es hindú tiene poder. O sea, no me digas, no me digas. ¿Cómo? O solo los cristianos tienen poder. No, todos estos tienen poder. Son dioses reales. Son cosas reales. Y no es falso, es real. La religión hindú es real. Esos dioses son reales. O sea, realmente están viendo y conversando con algo real. No es un cuento de hadas. Pero el intercambio en cualquier otra religión es costoso. El intercambio con el cristianismo es que podemos intercambiar nuestras iniquidades por justicia. Así que está al revés. Es por gracia, no por obras. Así que cada vez que escuches a alguien hablar sobre que tienes que, como Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, o que tienes que hacer algo diferente para que Dios se comunique contigo, están tomando y mezclando otros altares e intentando combinarlo con el altar de la salvación. Tiene sentido. Muy bien, hablemos acerca del resto. Respondamos algunas preguntas y vayamos específicamente al altar del que vamos a hablar hoy, que es la mesa de Jezabel, Wow. y cómo eso se mezcla con la iglesia. Fresco. Con Jesús casi me atrevería a argumentar lo contrario, y quisiera saber tu opinión al respecto. Casi diría con Jesús que el costo es, en realidad, tu propia vida. Has oído que Satanás quiere que vendas tu alma para que puedas vivir para él. Jesús quiere tu vida para que, esencialmente, Él pueda, en cierto sentido, vivir espiritualmente a través de ti, para que Él pueda vivir a través de ti. Así que el costo es tu propia vida. Es como si te entregaras para que Jesús pueda, en esencia, reclamarte. ¿No es eso correcto? Bueno, sí, es correcto en los principios básicos. Pero ¿qué pasa con el tercer, cuarto
quinto principio de eso, y esto es solo el orden de las consecuencias. Si estudias a Rey Dalio, puedes investigar sobre el orden de las consecuencias, pero, por ejemplo, cuando comes una galleta, ¿cuál es la primera consecuencia? Se siente genial. Te sientes increíble. Es como, oh, Dios mío, azúcar. Es genial. Y luego, ¿cuál es la segunda consecuencia? Empiezas a subir de peso. Empiezas a subir de peso. ¿Y la tercera consecuencia cuál es? Lo sientes, vergüenza. Sientes vergüenza. ¿Y la cuarta consecuencia cuál es? Te deprimes. Y entonces tal vez estás. Deprimido y luego. Otras cosas empiezan a fallar. Ya no puedes hacer más cosas con tus hijos. Estás tan obeso. Que mueres. Así que, por ejemplo, la primera consecuencia es buena. De la segunda a la décima son malas. Son estructuras carnales. Cualquier cosa que hago que no es buena a largo, pero sí a corto. Opera según órdenes de consecuencias. Al levantarte y al gimnasio, ¿cuál es la consecuencia? Agotado, no quieres hacerlo, frustrado. Horrible. Sí, Consecuencia de segundo orden. tú estás. Te sientes muy bien contigo mismo cuando te vas. Excelente. En tercer lugar, En tercer lugar, estás perdiendo peso y te estás poniendo más en forma. vives más tiempo y podrás ver a tus bisnietos. ¿Bien? Así que el primer tipo de consecuencia es el opuesto del segundo al décimo. La polaridad y dualidad son conceptos espirituales que no tenemos tiempo de profundizar. Pero siempre hay un cambio de primer a segundo. Cada otro altar aquí, este es también el problema con los psicodélicos. La gente no piensa que los psicodélicos sean un altar. Definitivamente esto es un altar. Estás viendo algo y vas a ir a ese reino. Si la consecuencia de primer orden es mala, nunca vas a volver a ir. Así que la primera vez, la consecuencia es increíble, es buena. Es como, wow, acabo de sanar de traumas generacionales y de esto y de aquello y de todo lo demás. Luego vas una segunda vez, luego una tercera, y es increíble cada vez. Y luego vas por octava vez. Y ahora tienes que hacer un intercambio. Ese intercambio no te permite volver al plano físico. Tienes un sesgo de costo hundido porque has estado ahí mucho y dependes de ello. El gozo del Señor es una droga, la única sin consecuencias. Con todo lo demás es cierto. Eventualmente te quedas atrapado en este patrón de adicción. Ya no puedes salir porque tienes que depender de ello para subsistir. El altar es una mesa. No puedes comer sin ella. Así que llegas a este punto en el que piensas, o me muero de hambre o sigo alimentando esto y haciendo el intercambio. ¿Tiene sentido? Sí, Entonces, con Jesús, con el cristianismo, con la salvación, la consecuencia de primer orden es algo difícil. Lo haces, entregas tu vida. Es como lo entregas todo. Como que tú controlas mis deseos, tú controlas cuánto dinero tengo. Puedes hacer de mí lo que quieras hacer de mí, lo cual es incómodo. Pero de la segunda a la décima vez es increíble. hermoso. Es el equivalente espiritual, levantarse temprano, ir al gimnasio, hacerlo difícil. Luego, todo es fácil. Y es increíble. Jesús no dice que tienes que estar matándote constantemente. Eso no es el cristianismo. Crucifica la carne. Sí, esa parte sucede a diario. ¿Jesús dijo eso? No, Pablo lo dijo, Jesús no lo dijo. ¿Entonces es legítimo? Probablemente. Pero deberías realmente, o sea, es difícil crucificar tu carne. Puede ser, si no estás acostumbrado a hacerlo. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cualquiera que esté cansado, ven a mí y yo te daré descanso. Así que incluso hay una discrepancia entre cómo lo dijo Jesús y cómo lo dijo Pablo. Exacto. Y si tengo que ponerle un círculo y una etiqueta a eso, voy a rodear lo que dijo Jesús. No es que no escuche lo que dijo Pablo. Creo que Pablo es increíble, pero en realidad Jesús es el indicado. Quiero estudiar más a Jesús que a Pablo,
más que a Tomás, más que a María Magdalena, más que a Judas. Todos ellos eran humanos. Así que con lo que dijo Jesús, aquí tenemos un conflicto. Como dijo Jesús, es fácil y ligero, y si estás cansado, yo te daré todo el descanso que necesitas. Eso no me dice que todos los días de mi vida deba estar luchando, tratando de crucificar mi carne, cuando en realidad lo que Jesús dijo es que ya fue crucificada una vez. Tiempo pasado. Ya has sido crucificado. Jesús dijo, yo estoy en el Padre como estoy en ustedes. Exacto. ¿Fue crucificado Jesús? Sí. Altar de salvación. Ya terminaste. Está crucificado. Bueno, esto está buenísimo porque incluso aquí somos como dos ratones de iglesia. Como que crecimos en la iglesia y estamos en la iglesia todo el tiempo. Y puedes ver la diferencia entre los matices de cómo Jesús quiere que vivamos versus cómo la teología occidental ha contaminado la mente de los cristianos. Jesús no hablaba como si fuera una lucha diaria. Sí, Jesús tampoco pecó, lo cual ayuda bastante. ¿De verdad? Yo diría que sí. ¿No es esa la única diferencia? Es la única diferencia, pero Él resistió todo. Así que, ¿No estamos llamados a vivir como Jesús? ¿eso es lo que dices que yo estoy diciendo? No, no lo estamos. No es posible. Estamos llamados a intentar. Si morimos, entregamos nuestras vidas. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos participado en el intercambio de un altar y nuestra vida entra para que salga otra vida. Jesús. Sí, Si somos la justicia de Cristo, entonces no es un problema. Por eso Jesús puede entrar en la habitación mientras Miqueas está haciendo cosas malas. Jesús, ni siquiera hables de eso. Se habla demasiado del pecado. No se habla lo suficiente de la justicia de Cristo. Se habla demasiado de reglas. No se habla de libertad. Se habla demasiado de crucificar la carne. No se habla de cómo ha sucedido. Y ya está hecho. La pérdida se está completando. su Sendero de conejos. profundo Bueno, espíritu de Jezabel. Jezabel. Probablemente lo haremos. Dobail Nest. Bueno, No he caído ni me he vendido a Jezabel. Sí. Pero sí he caído y me he vendido en ciertos periodos de mi vida a Baal. Así que tengo una perspectiva única sobre la avaricia, tengo una perspectiva única sobre el dinero. Pero he luchado con esto porque cuando la gente vuelve atrás, y creo que es el episodio llamado Madura y perdónalos, pueden buscarlo y ahí pueden escucharme contar mi historia sobre mi tío, que fue uno de mis pastores. Y luego miras las señales de este espíritu de Jezabel que estaba en esto. Y te lo dije el otro día, cuando has estado envuelto en una batalla con algo, puedes saborearlo. Así que esto era como incluso un trauma. Hay personas que, por ejemplo, algunas conversaciones simplemente activan una especie de meridiano en ti que te hace cerrarte porque te hirieron con eso. Así que yo nunca he accedido ni he intercambiado sumisión por el poder de Jezabel, pero sí me he vuelto íntimamente familiar con cómo se siente y el sabor a ceniza que suele seguir a las palabras que la gente pronuncia cuando están canalizando esto. Cuando lleguemos a Bea, va a ser muy diferente porque he cambiado mi lealtad en diferentes temporadas de mi vida a cambio de poder. Y por cierto,
Esto no significa que hagas cosas ilegales, no significa que te guste, significa que cuando empiezas a adorar el aumento, te doblas. Estás doblando la rodilla ante Baal. La adoración a Mamón proviene de Baal. El patrón de Jezabel era atar a las personas contra su voluntad a Baal mediante la manipulación, la astucia, la seducción. Y cualquier cosa que construyas bajo la influencia de este espíritu, Dios, según su patrón, no suele redimirla. Él tiende a matarlo. Entonces, digamos que usted construye un negocio y su negocio es tal como lo construyó, solo 50 millones de dólares. Por lo general, tendrás que limpiarlo y comenzar de nuevo porque está en el suelo. Wow. Entonces todo lo que tocaba tenía algo así como un residuo. Sí, puede. Hay dos cosas sobre las que me encantaría escuchar tu perspectiva. Bueno, solo contexto. Simplemente das un poco de contexto sobre quién era Jezbel, cuál fue el papel que desempeñó y cuál fue su historia. Y luego también algunas líneas muy claras sobre lo que es y lo que no es el espíritu Jezbel. No sé si tal vez sea solo yo y mi experiencia, pero he visto la iglesia. Es como si cada vez que no les gusta algo de alguien, es como si ese fuera el espíritu de Jezbel. Cada vez. Es decir, siempre es lo mismo. Ese es el espíritu de Jezabel. No, eres inmaduro y no admites tus errores. He visto que se etiqueta mal eso tan seguido y ahora se usa de manera tan ligera. Me encantaría ver líneas claras que den la descripción de quién fue Jezbel y luego líneas claras de qué es el espíritu de Jezebel, entendiendo qué es y qué no es. Jezebel está en declive en Estados Unidos. Astrot está en ascenso en Estados Unidos. Es poder, pero del tipo forzado, del tipo manipulador, en contra de tu voluntad. El espíritu de Jezebel suele estar motivado por pequeñas mezclas. Entonces, por ejemplo, para ir tras alguien como, digamos, tú, eres líder de alabanza. Cuando bajas del escenario después de dirigir la alabanza y luego caes en pecado. No estoy diciendo que esto te haya pasado a ti, solo digo, por ejemplo, bajas y caes en pecado y ambas cosas se entrelazan y ya no crees que haya un problema. Jezabel está mezclando porque siempre está tratando de mezclar cosas, por eso hablamos como en el video de la unción. Tienes que aprender a saber muy bien que no se debe mezclar, porque ella estaba mezclando la adoración a Baal con la adoración a Yahweh y el pueblo estaba de acuerdo con eso. Eso es bastante extraño. Que eso fue raro. Simplemente se detuvo allí al azar. ¿Está lleno? No. 7 horas de bien hecho. Sí, este tipo también está completamente enchufado. Sí, lo es. Vamos a ver. No has tenido ningún problema de sobrecalentamiento. Me pregunto si fue por lo fría que estaba la cámara. Pero no perdimos el metraje en absoluto, así que estamos bien. Retrocedamos al momento en que Jezabel está en decadencia.
Astrot está en ascenso. Eso es. ¿Toma nota de eso o no? ¿Estás bien hasta ahora? ¿Qué opinas hasta ahora? Bien. R, ¿qué opinas desde fuera M invertido? Está bien. Sí, esto es. Me has visto llorar un par de veces. Sí. No sé qué te pasó, pero algo te pasó. Simplemente hizo clic. Sí. En realidad, Oh, amigo. Sí. Son buenos recordatorios. muy bien. Jezabel en Estados Unidos está en cierta forma en decadencia. Ashrot está en camino hacia arriba, así que haremos otro sobre eso. Pero Jezabel, específicamente en la iglesia, atraída a la iglesia es motivada por la mezcla. Si ella logra que toleres o permitas cosas que no deberías permitir. Esto es lo que estaba pasando con Israel. Ella estaba mezclando a Baal con Yahvé y la gente lo aceptaba. Ellos estaban, como, de acuerdo con eso, y fue a través de una manipulación lenta y sutil. Así que el espíritu de Jezabel no simplemente aparece así nomás. ¡Ay, Dios mío! Esa es Jezabel. El espíritu de Jezabel parece Dios por encima de todos los demás espíritus. Es la más engañosa, lo cual es muy difícil de definir porque No sabes qué eres. No va. podría verse así, podría verse así, podría parecer así, pero la última vez parecía así, pero ahora parece así. Así que es algo muy engañoso y sutil. Juan de Aviar. No estás engañado a menos que no sepas que estás engañado. Sí, 100%. Podemos verificar y asegurarnos de que el audio sigue llegando, porque presiono este botón aún. Bien. Está bien, así será. Muchas personas que están guiadas por el espíritu de Jezabel creen que están siendo guiadas por el espíritu de Dios. Creen que es el Espíritu Santo. Eso es aterrador. Ellos lo saben, ellos lo saben. Para ellos es el Espíritu Santo. Wow, porque apareció una vez y así fue. Así es como es. Es como, esto está bien. Y esto es verdad. Jezabel se ve así. Ni siquiera puedes discernirlo. O sea, tienes que estar súper metido. Es como que está un poco desviado. ¿Y qué pasa con el avión? Si un avión está solo un par de grados desviado, pero no cambia, Termina en otro lugar. está a cientos de millas de distancia del destino. Así que al principio es más o menos así. Y ella es la reina de la justificación, la absoluta reina de la justificación. Entonces, hablarás con alguien que está siendo impulsado por esto. Es como, eso no estuvo bien. O, si lo estuvo, tendrán la explicación más lógica de todas sobre por qué técnicamente no estuvo bien, pero era necesario en ese momento. ¿Alguna vez has escuchado a alguien hacer esto? Oh, sí. Y cada vez está un poco más desviado. Y antes de que te des cuenta, están, por ejemplo, acostándose con el líder de alabanza y lo están justificando. Porque sutilmente han ido justificar, 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 justificar. Y es como. Luego nos descubren y obviamente lo quitas. Pero el problema, Perdón, no sé por qué está teniendo este problema. Perdón, de verdad. Acabo de empezar de nuevo. Qué extraño, amigo. Lo siento mucho. ¿eso es todo verdad? Este tipo permanece sentado durante un minuto. Solo tengo unos 20 minutos.
Apuesto a que es la batería. Apuesto a que si arreglo esto estará bien. Gran parte de la batería simplemente se calentó. ¿Sabes cuándo se apagó? Yo. Déjeme ver. Mientras irá así. Volvamos al mismo lugar. ¿Seguro? Sí, Bueno. Vamos a ver. Sí, lo haría concedido. En realidad, puedes regresar al punto donde dije, eso es aterrador. Vino a usted y dijo que era engañoso. oh sí. Sí, podemos volver a eso. Deberíamos estar bien ahora. Si la batería está fría, deberíamos estar bien. Así que la gente que es, quienes están siendo, en cierto modo, manipulados por este espíritu. Tenemos un poco de WD-40 para eso, hermano. Está en el garaje. Podemos usarlo. Están siendo como alimentados por este espíritu. Ellos realmente creen que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Sí, ellos saben que tiene algo del fruto del Espíritu Santo, porque Jezabel es una reina de la mezcla, una figura que representa la combinación de lo sagrado con lo profano. Así que ella no aparece con lo opuesto al fruto del Espíritu. Ella aparece con 6 de ellos cuando deberían ser todos. Y así, una persona puede empezar a justificarse. Bueno, es que se sintió como paz, se sintió como paciencia. Pero no amé a alguien. Bueno, entonces no es el Espíritu Santo. No tiene todo el fruto del Espíritu Santo, solo tiene 3 de ellos. Cuando hablas con alguien, ¿has notado que actúa de forma extraña o fuera de lugar? Hablas con ellos y tienen la explicación más lógica. Piensas, tiene sentido porque lo hicieron. Usualmente es Jezabel, porque es astuta y puede darte la justificación de por qué te estás comportando de una manera contraria a la palabra de Dios. Y puede que no creas que esa es la forma correcta de vivir todo el tiempo, pero puedes creer que en ese momento era necesario y estaba justificado. Solo hace falta una vez, porque entonces doblas la rodilla solo un poco. Luego vuelves a doblar la rodilla y doblas la rodilla. Te doblas. Estás acostándote con 18 personas, robando, haciendo locuras y quedas expuesto. Pero aquí está el problema. Jezabel sabe cómo obtener poder. Así que incluso después de ser expuestos, pueden mantenerse a través de la manipulación. Así que tienes maestros realmente poderosos. A veces escucho lo que dicen. Es todo Jezabel. Citan la Biblia, conocen las Escrituras de principio a fin. Piensan que están siendo guiados por el Espíritu Santo, pero ese no es el Espíritu Santo. Y tienen demasiada autoridad en ciertos temas, así que nadie se da cuenta. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Así que lógica extrema, justificación extrema, muy intelectual. A veces la gente se queda atrapada en este patrón porque se aferran a la justificación lógica del porqué y simplemente siguen. Eso es realmente muy peligroso, en verdad. Un Reyes 18, 17 al 18, cuando Acab, que era el rey, el esposo de Jezabel, vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el que trae la ruina a Israel? Las personas bajo la influencia de Jezabel te acusarán de las cosas en las que ellas mismas están participando. Vaya, qué fuerte. Si sientes miedo, si sientes que pensabas que estabas viviendo correctamente y de repente dudas de ello. Si sientes intimidación, normalmente es el espíritu de Jezabel que viene a ti de manera lógica. Y Elías en realidad huyó de Jezabel, aunque él había matado a todos los sacerdotes de Baal. Entonces Jezabel le dijo, para mañana a esta hora estarás muerto. Y él huyó.
Las personas bajo la influencia de los espíritus de Jezabel suenan muy proféticas. Ellos predecirán el futuro, pero toda profecía debe ser edificante. Y si te hace sentir miedo, no es el Espíritu Santo. Así que si yo dijera, hermano, Dios me dijo que vas a pasar por una temporada de dolor extremo y que casi te va a matar, ¿qué harías? Probablemente tendrías bastantes preguntas. Sea como, ¿por qué? Y si eso es lo que tiene, ¿por qué? ¿Por qué es eso necesario? Me gustaría saberlo. Casi me mata, aunque es bueno saberlo. Es como, bueno, hay fruta en el otro lado. Si te digo que Dios me dijo que vas a pasar por una temporada de dolor extremo y que casi te va a matar, pero hay una salida, y esa salida es diezmar a Jezabel. Es manipulador. Wow. Cuando puedes encontrar un motivo para algo, generalmente se remonta al espíritu porque están manipulando, suenan como un profeta para conseguir algo que quieren. Y además, hay miedo presente, hay intimidación presente. Wow. Todavía conmigo. ¿Qué es lo que pasó con? ¿Nos puedes hablar de lo que pasó en la iglesia, como los ejemplos que viste? Ya tenemos uno, tenemos otro episodio sobre eso. Lo sé, pero no profundizaste en ello. Hablaste sobre tu perdón y lo que tuviste que superar, pero nunca entraste en detalles como la manipulación y la justificación en segundo plano. Bueno, no lo soy, no estaba preparado ni entrenado para esto. Yo tenía 17 años. Bien. Sabes, es que lo veo mucho más ahora que entonces. Lo veo ahora con los pastores a veces. Yo sono uno, te estoy mostrando cómo reconocerlo. Al igual que el fruto del Espíritu, saldrá de ti, y cuando entras en una habitación, sentirás el fruto del Espíritu. Vas a sentir el fruto de un altar maligno. Vas a sentir como la intimidación, la coerción y la manipulación, o vas a sentir la libertad de la presencia de Dios. Incluso en las conferencias de negocios, vas a... Es por esto que a la gente le encantan nuestros eventos. Y no predicamos en nuestros eventos. Nosotros no hacemos esto. Alguien nos acusó recientemente de dirigir un ministerio como si fuera un negocio. Eres un idiota. Esto no es un ministerio. Es decir, esto es un negocio. Por ejemplo, en nuestro evento del viernes veréis contenido empresarial. No estoy predicando a Jesús, verdadero o falso, verdadero. Apareces, empiezas a predicar a Jesús y te patearemos el trasero porque tenemos otras personas allí que no necesitan escuchar tus balbuceos ininterrumpidos. Es decir, manténlo limpio, manténlo despejado. Lo que hacemos es que sentirás la energía tangible en el espíritu de la habitación. O bien te sentirás atraído por ello o no. Y no es mi trabajo ir a seguirte a tu casa e intentar que repitas una oración de salvación. Tú lo seguirás. Jesús habló, la gente escuchó. Eso es, así es como lo hacemos. Y entonces la gente siente esto y dice, oye, ¿qué es esto? Esto es muy diferente. Es como, probablemente sea el Espíritu Santo. No estamos en el escenario diciendo, a la cuenta de 3, si no quieres arder en el infierno para siempre y no quieres decepcionar a todo el mundo, levanta la mano. Así no es como lo hacemos. No lo hacemos de esa manera. Volviendo a Jezabel, Elías se presentó ante Acab. Había regresado. Acab lo acusó de lo mismo que Acab estaba haciendo, y Elías lo corrigió. Dijo, yo no he destruido a Israel, sino tú y tu casa han destruido a Israel porque abandonaron los mandamientos del Señor. ¿Cómo se enfrenta al espíritu de Jezabel? Bueno, puedes cortarlo y eliminarlo, pero normalmente tiene que haber una confrontación. Y no, eso no es cierto. Eso es una mentira. Tienes que rechazar esa mentira. Eso no significa que te metas en esas peleas tontas en internet, grabando videos de otras personas. Eso es una pérdida de tiempo. Lo que tienes que hacer es rechazar la mentira. Así no echa raíces en tu propio corazón,
porque así es como ella quiere entrar. Si logra que creas algo que es contrario a la realidad, entonces poco a poco empezarás a crear y justificar cosas a partir de esa mentira, lo que te termina enredando. ¿Tiene sentido? Sí. La razón por la que digo que el trabajo de Jezabel era vincular a la gente con Baal es porque Baal en realidad era lo principal. Así que la fianza es cómo dirigir Estados Unidos en estos momentos. Y la fianza es: no existe sin la traición que hace la gente sin los pequeños compromisos que hacen. Observas Washington DC y ves estos pequeños compromisos y antes de que te des cuenta ya no tienes otra opción. Es como si estuvieras dentro y no tuvieras forma de escapar. Esa es Jezabel en acción. Así que, la verdadera escena política, Jezabel entró por la política y se expandió a la iglesia. Lo mismo de las puñaladas por la espalda en la política de Washington pasa hoy en YouTube con predicadores. Hablaremos de eso en otro momento. ¿Vas a hacer una de esas? ¿Listos para seguir? Jezabel puede sentirse como Dios. Si no sabes cómo suena Dios. Si sabes lo que Dios dijo, pero no sabes lo que dice, no puedes notar la diferencia. Tienes que conocer la personalidad del Espíritu Santo. Por eso tienes que practicar. Tienes que estar en Santiago. Dice que tienes que ser apasionado por la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando se manifiesta la presencia de Dios, nos detenemos, esperamos, Dios está hablando, ¿verdad? ¿Cómo cuándo? Cuando estás en un evento, a veces siento la presencia de Dios alrededor de alguien y ya está. Para mí es suficiente. No dejo de hablar, pero voy a ir allá y voy a averiguar. ¿Por qué está la presencia de Dios aquí? ¿Me has visto hacer esto en eventos? Vas a ver como que la presencia de Dios aparece. La gente no sabe qué es cómo llamarlo. Yo sé cómo suena él. Yo sé que esa es la presencia de Dios. Vamos a bajar la velocidad a esto. ¿Me has visto hacer esto? Vamos a ir más despacio. Y la audiencia a veces siente que soy un orador increíble. Pero esta es la realidad. Mis notas. Vamos a hacer una pausa en las notas y vamos a irnos por aquí. Y así es como tienes que entrenarte para saber cómo suena la personalidad de Dios. Porque Jezabel va a sonar hermosa. Las personas que tienen amargura y un pasado de haber sido aprovechadas usualmente tienen las puertas bien abiertas a Jezabel porque quieren ser protegidas. Y Dios es un protector. Así que ella se convertirá en una protectora. Empezarás a alimentarte de los susurros de, si tuvieras más dinero, mejor posición de influencia, un canal de redes sociales que creciera, la capacidad de defenderte o pagar abogados para defenderte de esta demanda. Eso suena muy bien. Y empiezas a venderte porque has sido herido. El espíritu de huérfano viene de Jezabel. El espíritu de bastardo viene de Jezabel. Todos estos espíritus que dicen, no sé quién soy en Jesús, por lo tanto necesito protección. Ella está justo ahí. Y se va a sentir como una madre, se va a sentir protectora. Incluso puedes hacer esto con tu intelecto. Solo necesito volverme más inteligente. Me encanta la búsqueda de la sabiduría. Me encanta el conocimiento. Pero estoy muy atento y preparado para. Es como si intentara salir de esto por medio del conocimiento en vez de ir al altar de la salvación y dejar que Jesús lo haga por mí. ¿Tiene sentido esto? Sí. 2 Reyes 9, del 30 al 31. Cuando Jezabel suena, se va a sentir como una madre protectora. O todo va a estar bien. Muchas de tus amigas son Jezabeles. Vas y les cuentas lo difícil que es tu vida y ellas te dicen, sí, es muy difícil, cariño, es difícil, siento mucho que te hayan tratado mal. Siento mucho que el mundo no sea justo. Ven aquí, vamos a hablar de eso. Y están provocando que vomites chismes y dramas y no te están retando a crecer. Te están haciendo sentir cómodo siendo un esclavo. Jezabel
Tienen un espíritu de madre y no tienen el Espíritu Santo. Tienen ese, déjame protegerte de esto, y de repente te vuelves esclavo de esa persona. Es el espíritu de Jezabel detrás de ella, porque ahora hagas lo que ella te pida. Ya entraste en el patrón de ella es mi defensora, ella es mi protectora, este es mi sustento. Y ella dice, sí, tienes que conectarte a Internet, defenderte y perseguirlo. Y no puedes notar la diferencia. Esta persona era buena para mí, pero ahora no lo es. Y has caído en un patrón de justificación. ¿Tiene eso sentido? Así que 2 Reyes 9:30. Cuando Jezabel, la reina madre, oyó que Jehú es una bestia, Jehú fue ungido por Elías para ir a matar a Jezabel. Elías no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque él se rindió y se vendió a ella, así que huyó de ella. ¿En serio? Sí. Espera, ¿dónde está eso que dice Jezabel? Y él se queda dormido junto a un árbol. Y Dios aparece para. Hablamos de estas historias donde, a veces, Dios está en la tormenta, a veces Dios está en el viento, a veces Dios es una pequeña llama, a veces Dios es un susurro suave, y tienes que escucharlo. Ese es Elías. Eso lo aprendemos de Elías. Dios dijo, me voy a mostrar a ti. Él aparece como tormenta, pero no estoy en la tormenta. Aparece en el fuego, no estoy en el fuego. Y dice, Elías, oye, vamos a hablar. Dios dijo, oye, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué onda, compa? Y Elías dice, Dios está en el susurro. Estoy en el susurro. Estoy en los pequeños momentos. Así que Elías regresa y Jehú es ungido. Jehú aparece y Jezabel, la reina madre, escuchó que Jehú había llegado. Así que se pintó los párpados y se arregló el cabello. Ella se ve bien. Se verá bien, se sentirá bien, sonará bien. Pero no es el Espíritu Santo. Tienes que estar cerca del Espíritu Santo para que sepas la diferencia. Porque la lógica y la tormenta y las matemáticas, a veces Dios no está en eso. A veces Dios te susurra y tienes que conocer la personalidad del Espíritu Santo o comenzarás a adorar a Jezabel. Porque intentó sonar como el Espíritu Santo. Y luego te vendes a eso y dices, ay Dios mío, mi vida está mejorando. Gracias, Dios. Y Dios como que ni siquiera estoy en la foto. Jezabel es la que está mejorando tu vida. Ella es la que te está dando poder. La gente te tiene miedo. La gente se intimida contigo. Te han dado el don de la teoría de juegos, de la política y la estrategia, y de cómo encargarte de todo tú solo. Pero esa es Jezabel. Jezabel te ha dado eso, y estás comiendo en su mesa, que es su altar. Y te voy a enseñar, antes de terminar, cómo deshacer esto y deshacerte de ello, y cómo volver a girar. Pero sigamos. Cuando Jehú entró al palacio, vio a Jezabel, y ella le gritó, vienes en son de paz, asesino. ¿Sabes cuánta gente simplemente Jezabel mata? Ella era la asesina. ¿Qué hizo ella? Acusé a esta persona de lo mismo que está haciendo. Voy a pisar algunos callos muy rápido. ¿Está bien eso? Sí. Si estás viendo este video y sabes quién eres, puedes arrepentirte o puedes enojarte conmigo por ello. La próxima vez vas a orar por tus cosas, ¿o qué, amigo? Deténgase justo ahí. Vamos a probar esto. ¿Necesitamos comprar nuevas cámaras? No, voy a comprobar esto. Así que este es genial. Este es bueno. Oh, sí. Es porque la pantalla no ha salido.
Tal vez esa fue la única idea que tuve para ello. Sácalo, amigo. Déjame mirarme a mí mismo. Está bien, amigo. Ya lo saqué. Sí, lo acabo de sacar ahora. Literalmente aparece ahí mismo. Rápido, revisa tu estado de ánimo. ¿Sientes que debería decirlo o no? Ya me lo imaginaba. Bueno, Bien. Tal vez él. Si ese eres tú, sabes quién eres. Creo que hay una. Creo que hay un consuelo y una paz que viene del Espíritu Santo como. Eso atraviesa entre tú y eso traspasa más el corazón. está bien. Si ese eres tú, entonces quítate la vergüenza. Está bien, Martín. La vergüenza llega con fuerza. Lo cambiaré. ¿Listo? Sí. Nuestra cámara se cortó justo cuando estaba a punto de decir eso. Porque Jack tiene una cámara pésima, aparentemente. ¿Es esa una buena cámara o es una mala cámara? Es una gran cámara. Esto sucede por primera vez en 5 meses. Simplemente se cortó, así que no lo voy a decir. Si sabes que voy a hablar de ti, llámame, ya lo sabrás. Pero esto va a empezar a llevarte a acusar a otras personas de cosas que a ti te avergüenzan. Eres un poco vergonzoso. Sabes que participas en este comportamiento, así que señalas a otros por lo mismo. Ese es un truco de Jezabel. Es un truco de Jezabel. ¿Ves esto en política? La gente acusa a otros de cosas que ellos mismos han hecho toda su vida. Ella te acusa de lo que ella está haciendo. Ok, tiene sentido. ¿Sigues conmigo o te distrae la cámara? ¿Todo bien? Esto es revelador. Así que sentirás que estás siendo guiado por algo divino, Sí. pero no tendrá los ingredientes de algo que sea realmente divino. Tendrá solo la mitad. Y Jezabel se siente atraída por el poder. Te dará la mitad. No te dará todo. Y tienes que saber que, cuando se manifiesta el Espíritu del Señor, hay libertad completa, no hay libertad a medias. Cuando se manifiesta el Espíritu del Señor, hay amor, paz, mansedumbre, bondad, paciencia, dominio propio. No es solo amor y mansedumbre. Cuando cuando se manifiesta el fruto de Jezabel, tus motivaciones se inclinarán a protegerte y a buscar poder. El fruto del Espíritu Santo nunca te impulsa a obtener poder ni a protegerte, nunca. Sí. Ese no es el fruto del Espíritu. Ella entra por puertas abiertas que no. Eso está bien, hombre. Tendremos que hacerlo de nuevo. Todo el asunto. Tendrás que volver a entrar en fluidez. Investiga y descubre qué pasa. Sabes, los únicos problemas técnicos han sido al reiniciar algo. Esta cámara es la misma. NNN. Y allí ni siquiera está cerca de sobrecalentarse. Restablecer algo. ¿Qué significa eso? Volver a filmar. Lo siento. Solo refilmamos si hay problemas. Lo sé. Lo que estás diciendo es que no tiene sentido. ¿Qué estás tratando de decir? ¿No crees que es así? Quizás sea solo una coincidencia, pero nunca, 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 nunca sucede. Tengo 2 de esas cámaras y nunca he tenido problema. Tuvimos este problema hace 6 o 7 meses. Sabía exactamente lo que era. Lo arreglé. Nunca volvió a ocurrir. Todos los ajustes son perfectos. Literalmente ni siquiera tiene una batería que pueda sobrecalentarse porque la energía viene de esto, no de esto otro. Así que no tiene por qué sobrecalentarse. Esto ni siquiera ha comenzado a sobrecalentarse.
¿Cuál es la cámara que se ha sobrecalentado en el pasado? Es la misma cámara. ¿Es ese? Tal vez quién sabe, son todas exactamente la misma cámara. Bueno, puede que tengas que enviarlo. Solo digo, amigo, no eres tú. Eres tú en ese entonces, eres tú mañana. Es muy confuso, así que es un espíritu de confusión. Es una locura. Y pienso, no sé cómo tratar con esta persona, porque me confundo. Sí. Que ya ni siquiera sé si tengo razón. Oh, muchacho. Tener sentido. Un poco demasiado sentido. Tienes que hacer una pausa. Primero debes eliminar al autor. Tienes que asegurarte de que no estás. Tienes que dejar que el autor de la salvación entre y tome posesión de este altar, sea lo que sea. Entonces, aquí te explicamos cómo hacerlo. Te voy a dar 4 formas de hacer esto y luego tenemos que concluir. Debido a los problemas con la cámara. Me encantan los problemas de la cámara. Estamos bien ahora. Así es como eliminamos los altares. Todos ellos también empiezan con la letra RR por 4. Número 1. Arrepentirse. Arrepentirse. Esto es lo que significa reparar el altar del Señor, que está en el Antiguo Testamento. Número 1. Número 2. Renuncias y rechazas. Eso suena así. Dios, renuncio a la autoidolatría. Renuncio a la avaricia. Renuncio al miedo. Rechazo todo eso. No quiero nada de eso. Nada que ver con eso. Rechazo mi lado manipulador. El lado mentiroso de lo rechazo. Lo rechazo, lo renuncio. En el nombre de Jesús, lo rechazo. Me arrepiento por ello, pero también lo rechazo. Tener sentido. Número 3. Renuncias. Así es como suena. No quiero nada de este altar. Nada. Ni comida, ni dinero, ni amigos, ni poder. Renuncio a ello. Cualquier cosa que haya obtenido a través de la participación en la adoración al dinero, cualquier cosa que haya obtenido a través de la participación en la brujería, cualquier cosa que haya obtenido a través de venderme a X, Y o Z, no lo quiero, no lo necesito. Esto es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba enseñando sobre esto hace 6 meses. Cuando me despertaba por la mañana, decía, rechazo la provisión humana y elijo la divina. Renuncio a ello. Ya no lo quiero. Cualquier cosa que haya obtenido, casas, negocios, quédatelas. Quiero la provisión divina. Eso significa que debes incendiar tu casa porque... No, eso no es lo que estoy diciendo. Este es un principio espiritual. Es espiritual. Sí. Ya no voy a comer en esta mesa. Es desagradable. No quiero esa comida. Quiero el intercambio que viene del altar de la salvación. Sí. Lo que hará Dios es que entonces comenzará. Él comenzará a proveer para ti de maneras que ni siquiera puedes rastrear. Estuve caminando hace un par de semanas y tengo algo que realmente quiero hacer realidad. Es muy importante para mí. Me encanta y no logro que funcione. Es tan estúpido. ¿Cómo? Soy inteligente. No soy tonto. Sí. ¿Por qué no? Y estoy llorando al respecto y pienso, Dios, ¿no es esta una herramienta que vas a usar para mi provisión? Y Dios dice, no. Usaré 1.000.000 de herramientas diferentes para proveerte,
pero te has vuelto demasiado insistente conmigo de esta manera. Tienes que renunciar a eso. Bueno, lo renuncio. No necesito que funcione. No lo necesito. No necesito que me pague. No. No quiero venderme en ese altar. Y entonces Dios. Y Dios te dará mucho más de lo que estás soltando de algún altar inferior. Arrepiéntete, renuncia, rechaza, suelta y luego, entonces pides. Pides a Dios lo que necesitas. ¿Quieres comer en la mesa adecuada? ¿Quieres comer en el altar correcto? Wow. Era impulsado por esta Jezabel. Dios, primero que todo me arrepiento de eso. El fruto del Espíritu no es intimidación, ni manipulación, ni es reunir a mi propio grupo de personas que puedan apoyarme. Gente que te dice, tienes un grupo de guerreros de oración a tu alrededor y esas cosas. A veces sí, pero a veces, la verdad, no necesito un grupo secreto. Necesito que el Espíritu Santo venga y derribe la resistencia por mí. Podemos llegar a tanto. Podemos pensar que hacemos algo que la Biblia nos instruye, pero al ponerlo por encima de Jesús, se convierte en un altar, un ídolo, y adoramos oraciones ajenas. En ese sentido, me arrepiento de ello, lo renuncio y lo rechazo. Apaga eso. Como, en el nombre de Jesús, ya no lo quiero, ya no quiero participar en eso, y renuncio. Número 3. Renuncio a cualquier cosa que haya podido recibir de eso. Si quieres recuperarlo, puedes hacerlo, pero ya no es un derivado de ese altar. No lo recibí, no lo quiero, no lo obtuve de ese altar. Lo suelto. Cualquier poder que haya recibido de este altar, me arrepiento por ello, lo rechazo y te lo entrego. Y por favor, dame el poder que necesito del Espíritu Santo. Dame las relaciones que necesito del Espíritu Santo. Si el Señor edifica la casa, entonces será construida. Si no, en vano trabajamos tratando de construirla. Así que yo no quiero, yo no. Yo no quiero que lo hagan. Yo quiero que lo hagas tú, y yo comeré en la mesa que está completamente sometida a Jesús. Tener sentido. Y tú ejecutas esto. Profundizaremos más a medida que avancemos en la serie, porque hay oraciones específicas que incluso podrías rezar para secar algunos de estos altares. Wow. Pero no puedes ir tras un altar si estás adorando el altar en el armario. Sí. La adoración, ¿de dónde viene? ¿De dónde vino? Ah, eso surgió de, soy realmente muy bueno creando negocios. Altar. Ahí tienes. Oh. ¿Quién es a Baal en el armario? ¿De dónde vino? Bueno, Dios quiso que lo tuviera y me lo dio. No creo que tengas que comportarte de manera extraña al respecto. Como ya hemos hablado de eso, pienso que es ridículo. La gente dice, oh, hombre, nada más que Dios. Es como, hermano, eres tonto. Basta. Puedes tomar la comida. Pero ¿qué hace un sacerdote? Lo comparte. Compartes esa comida. Y entonces le das crédito a quien viene el crédito. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Eso es hermoso. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres cerrar antes de que terminemos oficialmente? Oh, hombre. ¿Cuál sería una cosa que tú, cómo manejarías esto con otras personas? Si eres más inmaduro con esto, como si no supieras exactamente lo que estás haciendo, hay un argumento muy fuerte para decir que primero solo necesitas quitarlo. Si te sientes rodeado por un espíritu de Jezabel, debes dejar de hablarles. Tienes que distanciarte. Hasta que distingas entre estoy confundido y no, el Espíritu Santo dijo esto, debes practicar. Si no practicas, quita su influencia. Sí. Si tus amigos están celebrando tu debilidad, simplemente deshazte de ellos. Sí. Buen material, amigo. Bien. Muy bueno. Os quiero